gente que tiene como el don, pues. Y hay otra que es constante nomás. Yo soy de los constantes. Hola, me llamo Joaquín Iván Rapu Pérez. Mi oficio es el arte de tallar. El tema del tallar me lo enseñó Sergio Cortés, el esposo de la nueva Dalia Pacarati. El coro me dijo, un día me vio haciendo unos aritos, me dijo, déjate guayar ahí, me dijo, y ven a tallar como bien machista, como los hombres. Así empecé. Igual he tenido otros maestros y otros que yo me he inspirado en sus trabajos para aprender. Alberto Pacomio, Miguel Najoy, que eran los que trabajaban conmigo en el mercado artesanal, y otros que conocía el trabajo solamente por verlo, porque no conocía a las personas. No sé, como el ruso Hey. Yo tengo un libro ahí que hay más de 100 piezas diferentes, o sea, no es simplemente el Moai, no es simplemente el Cacaba, hay un millón de piezas más que no las conoce la gente. Con eso uno va viendo, va rescatando el tema cultural, las técnicas. A medida que uno a veces mira cómo hicieron esa pieza, uno descubre cómo se trabajaba antiguamente. Manga, porque con el grupo que trabajamos, que son casi todos gente que trabaja en arte, lo ayudamos entre nosotros, somos súper unidos. O sea, en general, cualquier cosa que nos falta, cualquiera de nosotros, lo ayudamos al tiro. Ni siquiera se pregunta tanto, o sea, se mueve la gente. Ojalá que la gente que ellos vayan a pedirle consejo no sea solamente por la habilidad o la técnica que ellos vean que desarrollen, sino por la calidad de persona que ellos quieran conocer. Un ejemplo, el ruso Hey, con nombre y apellido. Él es una persona que uno le da gusto acercarse a él a aprender. En el caso de nosotros, de la generación nueva que viene, que cuando te pregunten algo, pescar a la persona y decirle, oye, ven, yo te apoyo y hagámoslo, y no importa de qué familia sea o la etnia.